Bienvenido, bienvenida a este nuevo vídeo en el que te voy a hablar sobre la suplementación. Vas a ver cuáles son para mí los suplementos más importantes, los que yo tomo, por qué deberías suplementarte y también te daré una recomendación al final del vídeo. Vamos a ello. Lo primero que debes saber sobre la suplementación, aquí hay muchas cosas escritas, pero lo más importante es que la suplementación no es algo necesario. Es decir, tomar suplementos no es algo que necesites. ¿Por qué? Porque si llevas una alimentación completa y variada, vas a obtener todos los nutrientes. ¿Qué va a pasar? Que, por ejemplo, si llevas una dieta vegana, pues la vitamina B12 no la vas a estar introduciendo en tu dieta y entonces vas a tener que suplementarla. Si tomas una dieta carnívora, pues por ejemplo va a haber cosas como la vitamina C o el magnesio que no vas a estar consumiendo de manera habitual y por lo tanto sí va a ser interesante suplementarlo, tampoco necesario. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar? Que los alimentos que hay a día de hoy no son los mismos alimentos que había hace 100 años y por lo tanto un brócoli, por ejemplo, hace 100 años era muy diferente al brócoli que tenemos hoy. Lo mismo pasa con las vacas, lo mismo pasa con todos los alimentos y es por eso que la suplementación puede ser interesante. Vamos a ello. Vamos a hablar del primer suplemento que yo recomiendo, que es el magnesio. El magnesio sobre todo es muy interesante para deportistas y bueno, hay influencers, científicos, farmacéuticos de todo tipo que hacen papers de 90, 100 páginas diciendo todos los beneficios que tiene la suplementación de magnesio y todos los problemas que tenemos derivados de la falta de magnesio. Piénsalo. El magnesio va súper bien para el descanso, para la recuperación muscular, para el tema de calambres, pero si nosotros pues no tenemos suficiente magnesio, todos estos mecanismos se van a ver alterados. Por lo tanto, tomar un suplemento de magnesio, sobre todo si eres deportista, va a ser pues interesante. ¿Qué pasa? Que no todos los suplementos de magnesio son iguales. Muchos suplementos de magnesio van a tener edulcorantes. Eso, por supuesto, apúntatelo. Ninguno de estos suplementos lo compres con edulcorantes, porque la mayoría de suplementos, sobre todo, por ejemplo, la vitamina C, llevan edulcorantes para darle sabor. Y ese es el típico sabor de, no, me he comprado un multivitamínico que sabe a limón o que sabe a lo que sea. Pues normalmente, si tienen un cierto sabor, no es muy recomendable compararlos porque tendrán esos edulcorantes y bueno, sí, estará muy bien suplementarme de magnesio, pero cuando yo lo tome, pues me va a dar malestar intestinal porque los edulcorantes está demostrado que generan disbiosis intestinal. Por lo tanto, si vas a elegir un suplemento que no tenga ningún tipo de edulcorantes. ¿Por qué te lo digo? Porque el magnesio muchas veces es al que más le echan edulcorantes porque es el que menos sabor tiene y el que más malo está. También, otra cosa que debes saber del magnesio es que si tomamos mucho magnesio y no tomamos otro mineral que es el calcio en la misma comparación, lo que va a pasar es que te va a entrar diarrea. ¿Por qué? Porque en nuestro cuerpo hay un equilibrio entre el magnesio y el calcio. Y si yo tomo mucho magnesio y tengo poco calcio, lo que va a ocurrir es que me voy a cagar encima. Entonces, si tú, por ejemplo, estás consumiendo mucho magnesio y tienes diarrea, que le suele pasar a mucha más gente de la que crees, deja de tomar tanto magnesio. Por eso yo magnesio no lo tomo todos los días. ¿Cuándo lo tomo? Pues los días que me he pegado un sobreentreno, días que me noto más alterado y quiero descansar mejor. Pero no es una cosa que tengas que tomar todos los días. Aunque si en tu dieta no estás obteniendo magnesio, pues igual sí es recomendable tomarlo todos los días. Habría que analizar tu caso en concreto. Entonces, si yo no quiero tomar magnesio, ¿de dónde lo saco? Pues el agua de mar va a ser uno de las principales fuentes de magnesio. Yo siempre digo que hay que beber agua de mar porque el agua que tenemos a día de hoy pues no tiene minerales y entonces con el agua de mar lo que obtenemos son esos minerales. Vas a obtener más minerales además del magnesio, pero el magnesio es uno de ellos. ¿Que con el agua de mar no hay suficiente? Pues siempre que tomemos plantas con pigmento verde, pues pimiento verde, brócoli, espárragos y alcachofas, todo eso, el aguacate, todo eso tiene una fuente interesante de magnesio, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que la mayoría de vegetales que son de color verde, si tú vas al supermercado o a alguna frutería que no sea muy buena, vas a ver que la mayoría de vegetales que deberían ser verdes son amarillos. Son un verde amarillento. ¿Y eso por qué pasa? Porque las células de las frutas y de las verduras dentro, o sea, lo que sería nuestra hemoglobina, que dentro lleva hierro, pues su hemoglobina lleva
magnesio. Entonces, ¿qué pasa? Que las frutas y las verduras, como hemos dicho, ya no son las mismas de antes, entonces les va a faltar ese magnesio y por lo tanto van a tener ese color amarillento. Por lo tanto, si no estás cosechando tus propios vegetales, esos vegetales no van a tener tanto magnesio como crees. Por lo tanto, es interesante suplementarlo. Pero si tú comes los alimentos que te he dicho, sobre todo los que sean de color verde y tomas agua de mar, ya vas a estar introduciendo bastante magnesio. Entonces la suplementación sería algo pues más opcional. Si eres deportista y sudas mucho, pues es más que recomendable. Otro suplemento que yo considero indispensable es la vitamina C. ¿Por qué? Porque la vitamina C, pues igual que pasa con el magnesio, la mayoría de plantas ya no la tienen en la misma concentración de antes. Te han dicho que el zumo naranja es muy bueno, pero claro, si yo tomo zumo naranja, por ejemplo, la vitamina C que tiene el zumo naranja, no sé si me compensa con el chute de azúcares que me estoy metiendo. Entonces, no te digo que no tomes vegetales, porque los vegetales son buenos, tienen fibra y tienen determinadas sustancias que nos vienen muy bien, pero pues la vitamina C no la vas a encontrar tan rica en esos alimentos. De hecho, la carne cruda, por ejemplo, si vas a comer stick tartar o te lo haces en casa, también es una fuente muy rica de lo que sería vitamina C. Por lo tanto, si tú consumes plantas de color rojo, con ese pigmento pues naranja rojo, vas a estar introduciendo vitamina C. Las zanahorias, las naranjas, los cítricos, ¿vale? Todos esos alimentos tienen vitamina C, el zumo de limón, maravilloso, pero lo mismo digo, si los limones que compras no son ecológicos, de huerto, lo que sea, pues no van a tener tanta vitamina C y por lo tanto es un suplemento que pues sería recomendable. Vale, la vitamina D en invierno en España, pues en muchos sitios está muy nublado muchos días y pues es necesario tener ese suplemento de vitamina D, sobre todo para el invierno. ¿Por qué? Porque digamos, la disposición del sol no es la misma. En verano la disposición del sol está arriba y entonces los rayos del sol nos caerían como rectos. Sin embargo, cuando es invierno, ese sol no pasa por encima. Si te fijas, el sol no pasa por encima en invierno y por lo tanto no absorbemos los mismos niveles de vitamina D. Si tomas suficiente el sol en invierno, en verano vas a tener vitamina D, pero en invierno se va a reducir el nivel. Por lo tanto, en invierno sería recomendable tomar ese extra de vitamina D, sobre todo si en verano te han salido los niveles de vitamina D bajos. ¿Vale? Recuerda que la vitamina D es muy importante, es una casi hormona, le llaman, porque tiene un montón de repercusión en nuestro cuerpo, sobre todo en el sistema inmunitario, ¿vale? Luego, otro suplemento súper interesante es el omega 3. El omega 3 es interesante porque es antiinflamatorio y vivimos en una pandemia de inflamación, entonces las personas consumimos mucho omega 6, que sería el contrario y tendría que tener un equilibrio en nuestro cuerpo. La mayoría de ultraprocesados, de algunos tipos de frutos secos, carnes ultraprocesadas o de animales que no han estado bien cuidados, son fuentes ricas de omega 6. Entonces, para compensar ese exceso de omega 6, deberíamos suplementarnos con omega 3. ¿De dónde saco yo el omega 3? Pues el omega 3 lo vas a sacar del pescado azul, de frutos secos, de las aceitunas, del aguacate, de todas esas grasas saludables. El aceite de oliva virgen extra, una excelente fuente de omega 3. ¿Qué pasa? Que eso también tiene muchas calorías, entonces dependiendo de la parte en la que te encuentres de tu vida, pues tomar ese suplemento de omega 3 es interesante. Entonces, el omega 3 es interesante por eso y de hecho yo lo recomiendo. Aparte es un suplemento del que sí que puedes tomar todos los días y puedes tomar bastante que no vas a tener ningún problema, ¿vale? Sin embargo, pues si tomas mucho magnesio, pues ya hemos visto que te vas a cagar, ¿no? Y entonces tomar omega 3 sería interesante. Y lo último que debes saber es que todos los suplementos que tú tomes deben estar personalizados a tu caso. No es lo mismo que tú seas un deportista que seas una persona de a pie normal que no hace deporte, porque no vas a necesitar los mismos niveles de magnesio. Ni si eres una persona que eres obrero y trabajas todo el día al sol en la obra, pues igual no necesitas la misma vitamina D que una persona que trabaja encerrada en una oficina. Esa persona va a necesitar más vitamina D, ¿no? ¿Entendemos esto? Porque es muy importante, porque por ejemplo yo en mi caso he tenido que tomar algunos suplementos, pero siempre digo, es mejor sacarlos de los alimentos, de alimentos que sabemos que son buenos, para resolver un tema que estaba teniendo en el hígado, que era que mi hígado no estaba procesando bien las grasas de mi cuerpo porque estaba sometido a mucho cortisol, demasiado entrenamiento, demasiado frío, demasiado
al final pues alborotamiento de la ciudad ha hecho que mis niveles de cortisol se elevasen un poco y eso ha hecho que mi hígado no funcione correctamente. Entonces yo eso con un plan personalizado de salud he conseguido reducirlo a niveles mínimos y por supuesto los suplementos me han ayudado. El hecho de consumir alimentos amargos y algunas enzimas que digieren las grasas pues me ha ayudado bastante. Pero también la terapia manual que yo he sido capaz de hacerme a mí mismo me ha aliviado bastante. Por eso te digo que al final depende de muchas cosas y tienes que hacer muchas cosas bien. Si tú estás fastidiado, por mucho que tomes suplementos no lo vas a arreglar. Vas a tener que hacer deporte, tomar el sol, comer bien y ya luego, si eso, los suplementos pueden ser un extra bastante interesante. ¿Vale? Y la sorpresa que te quería dar, ahora que te has quedado hasta el final, es que te voy a dejar un mensaje con todos los suplementos que ves aquí, cuáles son los que consumo yo, por qué son esos los que consumo, por qué los recomiendo, que bueno, al final ya has tenido el vídeo, ¿no? Pero por qué son esa marca en concreto y por qué te envío yo ese suplemento, lo tendrás explicado también. Solo tienes que enviarme un mensaje por privado en redes sociales en el que me dejes la palabra suplementos y yo te enviaré todos los suplementos que yo consumo con ese link para que tú puedas comprarlo también. Y si te ha gustado, no te olvides de dar like, de suscribirte al canal y de comentar qué es lo que te ha parecido. Nos vemos en el próximo vídeo.